Abrimos, señoras y señores, la tertulia. Sí, acá estamos, el lunes 4 de octubre del año 2021. Saludando a quienes nos acompañan en la mesa, empiezo por los que están a distancia. Valentina Perrota, buen día. Buen día a todos, ¿cómo están? Sigo con Miguel Brechner y saco el eco que tengo de fondo. Miguel, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Y ahora vengo con los que nos acompañan en el estudio. A mi izquierda, Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, compañeros. A ver, no te escuché. ¿Sonó eso? Segundo intento, a ver. Buen día, Emiliano. Perfecto. Buen día a los compañeros. Ahora sí. Y a mi derecha, Santiago Gutiérrez, buen día. Buen día, Emiliano, buen día para todos, especialmente para Miguel, encantado que no nos conocemos. Los impresionó eso de izquierda y derecha. Igualmente, Santiago, mandar un gran saludo a tu abuela, por favor, de parte de mí. ¿Cómo no le mando, Miguel? Gracias. La quiero mucho. Bueno, la alusión es a Matilde, ¿no? Sí. Queda claro, ya fue dicho otras veces, pero por las dudas, siempre la puntualización cabe. Trabajamos juntos un buen tiempo, cosas muy importantes. ¿En cuáles, por ejemplo, Miguel? Y en el referéndum del voto verde. Ah, claro. Bueno. Vamos al primero de nuestros temas. El presidente Luis Lacalle Pou sostuvo el jueves en un discurso en Salto que el derecho a la huelga y el paro, del que mucha gente está haciendo uso, es legítimo, pero agregó que la gente que quiere trabajar, no hacer huelga y no hacer paro, va a ser defendida por el gobierno. Lacalle Pou participó ese día en la inauguración del centro PYME, allí en Salto, y en la apertura de la edición número 113 de la Expo Salto. En sus mensajes hizo referencia al paro en el puerto de Montevideo, que impidió la carga y descarga de contenedores durante 72 horas, y al conflicto que se instaló en la obra de la segunda planta de UPM en Pueblo Centenario, con varias distorsiones. Mucha gente está haciendo uso del derecho legítimo a la huelga y al paro. Pero mucha gente va a ser defendida por el gobierno, la que quiere trabajar, no hacer huelga y no hacer paro. La sociedad es eso. La sociedad es reclamar y poder gozar de los derechos que la Constitución nos otorga en los dos lugares. Y hay tiempo para todo, pero no podemos contraponer una parte de la sociedad a la otra. El presidente pidió que sus palabras no se interpretaran como un desafío. Agregó: nosotros tratamos de predicar con el ejemplo y escuchamos a todo el mundo, la huelga es un derecho, pero acá tengo que venir a decir que trabajar es un derecho. Bueno, ¿cómo observaron este pronunciamiento, este planteo? ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Martín. A ver, a mí en principio parece que llama la atención lo que dice el presidente, pero es como debe ser y como debió haber sido siempre. El derecho a la huelga está consagrado en la Constitución, los sindicatos tienen sus protecciones constitucionales y legales, está muy bien que se manifiesten, está muy bien que protesten, pero nadie obliga a otro trabajador ni a sindicalizarse, ni a apoyar medidas que puede tomar un sindicato. Diríamos, para decirlo de manera fuerte y en el lenguaje de los sindicatos, ser un carnero es legítimo, es legal y es un derecho. Santiago te mira con una cara como diciendo, ¿qué necesidad? Es un derecho, no, pero es importante entenderlo, o sea, no, y es un derecho fundamental en un Estado republicano y democrático. Y me parece muy importante, aparte, yo vi algunas declaraciones en relación al conflicto en UPM, ¿no? Y realmente hay una confusión de conceptos de lo que es vivir en una república brutal. ¿A qué te referís concretamente en lo de UPM? Básicamente a ese concepto que los trabajadores extranjeros deben como que acatar las medidas del sindicato porque están en tierras uruguayas. Una cosa muy extraña, confundiendo absolutamente todo. Pero seguramente ese sindicato y quien lo dijo crea que es así.
Entonces sí, es muy importante ser claro respecto a que los que creen que es así están profundamente equivocados, porque el contrato social, que nuestra Constitución, dice cosas muy diferentes a lo que él piensa. Bueno, seguimos. Miguel, ¿vamos contigo? Sí, a ver, a mí esto es algo que me llama mucho la atención porque es algo que ha pasado siempre entre las movilizaciones sindicales y los gobiernos. En el año 2015, apenas en agosto, ya habían habido 5 paros generales parciales y un paro general total, con grandes conflictos. El PIT-CNT le paraba el gobierno de Vázquez por austeridad y contra las medidas y contra que no estaban desarrollando la fibra óptica de Antel, etcétera, etcétera. O sea que a mí no me sorprende que pase. Sí me sorprende que siempre decimos no queremos confrontar, pero confrontemos. Eso es una de las cosas que a mí más me sorprende. Somos todos hermanos y amigos, pero te pego después por el costado. Y a mí esas cosas me sorprenden. Acá hay una confrontación clara por diversas razones. Además, se trata en general con el mensaje de deslegitimizar o deslegitimar al otro. En particular, en el caso del Zunca, el Zunca de la última elección votaron 28.000 personas. O sea que ese sindicato tiene por lo menos mucho más, pero mucho más votos y transparencia y apoyos que la mayoría de otras situaciones, de cuadros de fútbol, hasta gremios de empresas o de cámaras de empresas donde no tienen el 60% de la gente votando por sus dirigentes. Y hay que entender cómo funciona el sistema, no hay que quejarse. O sea, cada vez que hubo quejas o sea, en el ala derecha de este gobierno y de los gobiernos anteriores estarían muy felices que no hubiera nunca paro o que siempre fracasaran los paros. Y los obreros en el Zunca en particular han conseguido una cantidad de beneficios porque ellos lo tienen muy claro. En la época de auge es el momento de conseguir beneficios porque después la variable es la reducción de personal y se quedan sin los beneficios y sin el trabajo. Y los empresarios, en su buen juicio, reducen cuando tienen que reducir en su manera de hacer. No es que dicen te bajo el sueldo y todo el mundo queda trabajando. Entonces yo creo que hay que entender las reglas de cómo son los conflictos sindicales, cómo son las cosas que hay que obtener. Entiendo que hay sutilezas, como dice Martín, que no se sacan 10 puntos en el concepto republicano, pero en muchas cosas las organizaciones funcionan que si la mayoría decide, la minoría acata. Pasa en los partidos políticos cuando deciden que hay que aplicar como llama, la disciplina partidaria, y pasa en todos los partidos políticos eso, y pasa en muchas gremiales. Entonces yo que sé, a mí me sorprende decir que no vamos a confrontar y de paso confrontamos. Bueno, vamos a seguir escuchando a los otros integrantes de la mesa. Martín, viste que estás como dado vuelta en la cámara, ¿no? Estás hay que desbloquear. Estás a 90 grados, no sé qué te pasa. Gracias, Martín, ponete derecho. Desconcertás un poco al público. Seguimos. Santiago. Che, no, algunas cosas que dijo Miguel que me parecen interesantes, capaz que de cambiar de perspectiva, que es el contexto. Miguel remarcaba los paros que habían hecho distintas organizaciones sindicales en el año 2015, a la misma altura del año, más o menos, creo que a eso se refería. Pero me parece que no podemos obviar nosotros el contexto del que está tratando de salir Uruguay, que es el de una crisis brutal, mundial, que ha golpeado particularmente las fuentes de trabajo. Y también el contexto general político del país, que fue la semana pasada, ¿no? En el que hubo por lo menos 3 o 4 paros de sindicatos fuertes y grandes, y que se paralizó la actividad portuaria, con lo que está empujando actualmente la actividad portuaria la salida de la crisis del país. Y casualmente, incluso las negociaciones se pusieron un poco en el freezer también, para que también llegara la denuncia penal del Frente Amplio, o casualidad también por la situación del puerto. Entonces, está bien, yo sé que las fuerzas sindicales siempre tienen reclamos y que hacen uso de estas herramientas legítimas en todos los gobiernos, pero el contexto señala algunas otras cosas. Nosotros podemos... ¿Tú decís que el sindicato portuario coordinó, digamos, su medida con la presentación de la denuncia penal del Frente Amplio? Se puede llegar para prender fuego la pradera, pero no lo ve el que no lo quiere ver.
Una denuncia penal además que tiene una particularidad muy importante para mí, que es que está con nombre y apellido, a 4 jerarcas públicos, que no es lo normal. Ahora volveremos al terreno político estrictamente. Pero me parece que el contexto no es el mismo, que obviamente todo esto es legítimo, que tiene su lugar, que no pasó nada, ¿no? Digo, no, porque también a veces se hace uso de una idea de inestabilidad en el que hubo manifestaciones, hubo reclamos, hubo paros, y se negoció, se está negociando, se levantó y sigue el país, no pasó nada. Pero 72 horas sin funcionar, sobre todo con la crisis portuaria de containers que hay en el mundo, donde Uruguay está tratando de posicionarse en el mundo como un hub de América Latina, el puerto de entrada a América Latina, donde estamos tratando de cambiar nuestra imagen en el mundo para ser un país de vanguardia. Me parece ponerle un palo a la rueda al país bastante grande por intereses sectoriales, que no quiere decir que no sean legítimos, pero además no hubo medidas intermedias. Entonces hay que ver dónde estamos apretando y la gravedad con la que estamos apretando, me parece. Bueno, voy a mirar lo que dicen los oyentes, que ya han mandado unos cuantos mensajes, pero antes ya, Valentina. Somos un país de vanguardia, éramos un país de vanguardia. Estamos profundizando en todo caso la vanguardia, pero a mí porque ese es el problema de renacer cada 4 años. No me refiero a eso, Miguel, estoy de acuerdo. No, Marco, Santiago. Marco, mi viejo. Por eso, perdóname. No, tranquilo. Te veo a vos y lo veo a él. Bueno, me alegro. Perdóname, te pido disculpas. No, tranquilo. Te pido 1000 disculpas, pero simplemente, y perdón la interrupción. Sí, adelante. Ahora sí, Valentina. Gracias. Bueno, la propuesta de la producción es analizar el discurso de la calle Pou, y lo que yo observo del discurso es esta idea que manifestaba Miguel de que por un lado manifestamos que es legítimo hacer la huelga, que es constitucional, que es legítimo el paro, pero hay claramente luego en su discurso intenciones de desprestigio al movimiento sindical. O sea, el presidente contrapone de un lado quienes quieren trabajar, quienes se esfuerzan, se levantan a las 5 de la mañana, quienes ponen el lomo, quienes quieren sacar al país adelante, en oposición a quienes realizan paros y movilizaciones. Entonces, por lo tanto, el que está contraponiendo, él decía no queremos contraponer, el que está contraponiendo e intentando dividir a los trabajadores y trabajadoras es el propio presidente, ¿no? Porque de un lado están los buenos que quieren trabajar y del otro lado están los que no quieren trabajar. Y los trabajadores que se manifiestan y hacen paros no es que no quieran trabajar, ¿ah? Y entonces estos que no quieren trabajar además trancan el país, ponen palos en la rueda. Esto lo hemos visto históricamente en todos los problemas y las luchas, como ha señalado Miguel. Pero lo que observo del discurso es que en ciertas situaciones, el presidente, que tiene un discurso muy cuidado, en ciertas situaciones se desvía un poco de lo políticamente correcto, porque él es el presidente de todos los trabajadores, de los que quieren hacer paros y de los que no, de los que están felices con las pautas salariales y de los que no están felices. Entonces me parece que con su nivel de aprobación debería dejar este rol de pegarle al movimiento sindical a otros actores del gobierno que están muy entusiastas con pegarle al movimiento sindical, y que él no necesita entrar a contraponer a los trabajadores. A ver, un pequeño detalle ahí, Valentina. Él explícitamente dice que el que hace paro está en su derecho, pero que también está en su derecho el que decide trabajar. ¿Tú entendés que se está colocándose a favor de unos y en contra de los otros? Absolutamente. Cuando él dice, ustedes están poniendo el lomo, queremos levantar el país, pero sin embargo los demás trancan el país, está contraponiendo a unos y a otros. Y él no define quién tiene el derecho a trabajar, lo define la legislación, el Poder Judicial, y hay leyes para garantizar que el que quiera trabajar pueda trabajar. Así que, que el gobierno va a defender a los que quieren trabajar, hay leyes que defienden eso y hay jueces que defienden eso. Pero lo que más me llama la atención del discurso es que dice en un momento, el gobierno no escucha a los que gritan, sino a los que tienen razón. Entonces a mí me parece que no hay que ser un semiólogo para darse cuenta que esto expresa el no diálogo. Esto es el no diálogo. Si yo escucho a los que tienen razón, desde mi criterio de los que tienen razón, esto es el no diálogo, es la no escucha, porque solo escucho a los que piensan igual que el gobierno. Eso quiere decir que no hay diálogo per se, no hay diálogo con otras sensibilidades que no opinan lo mismo que el gobierno. Me parece una frase que desliza un problema que este presidente tiene, donde en algunos momentos desliza ciertas cuestiones de soberbia y de no diálogo, como en este caso, ¿no? Solo escucho a los que tienen razón. Está bien, podría haber dicho, no escucho a los que gritan, escucho a los que tienen argumentos, a los que tienen propuestas para hacer, pero a los que tienen razón,
según el criterio de él, me parece que está complicado. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué dicen ustedes de esta anotación que hace Valentina? No, a ver, Lo digo, Martín, Sí. Santiago, que fueron quienes iniciaron esto. a mí, yo creo que el presidente hace muy bien en decir lo que dijo. Yo creo que marca una señal, y así como el Frente Amplio manifestaba constantemente sus relaciones carnales con el sindicalismo, el actual gobierno marca su posición respecto a los movimientos sindicales que no son los trabajadores. Digo, eso hay que decirlo, los trabajadores son una masa enorme, los sindicatos son parte de los trabajadores que los representan, diríamos, en una cosa abstracta. Bien, y yo creo que hace bien, y mucho más hace bien en un momento que hay que decirlo, el conflicto en UPM tiene características complejas, sobre todo por el discurso que se está dando internamente. El discurso es básicamente un discurso de, lo han escuchado, de hacer daño, un discurso confrontativo, un discurso complejo que tiene que ver aparte con raíces ideológicas. Y esas raíces ideológicas llevan a hacer cierto tipo de conflicto. La inversión más importante, convengamos que el Frente Amplio, no sé qué faltó que hiciera Tabaré Vázquez para que viniera UPM a hacer esta planta, ¿no? Después, el conflicto en el puerto, en este momento coyuntural, y además, convengamos, un conflicto de 3 días, es criminal el conflicto en el puerto. O sea, no hay contenedores, no vienen los barcos. O sea, toda la cadena de producción y de exportación está desesperada. Los de importación están desesperados con los miles de trabajadores que están asociados a la cadena exportadora y a la cadena importadora, y hacen un paro de estas características, mezclando la LUC, mezclando el tema del contrato, y además 3 días. O sea, entonces yo creo que el presidente marca la cancha, pone su posición, y creo que era necesario. Sí, Dicen desde la audiencia más de uno, por ejemplo Américo, el trabajador tiene derecho a trabajar los días de paro, pero sería ético que esa persona después renunciara a los derechos conquistados por los que paralizan, por los que pierden los jornales, etcétera. Este es un debate que siempre aparece también, ¿no? Pero acá Totalmente lo anotan varios de los oyentes que están participando. ¿Decías tú? No, a mí hay una cosa que me hace un poco de ruido, que es que siempre que se hace una crítica a cualquier organización del movimiento sindical es para desprestigiarlo, como si no tuvieran errores o no pudiéramos simplemente estar en desacuerdo. Yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo, en la discursiva, en los momentos, en subir la temperatura, en las palabras que se utilizan, pero no me parece de desprestigio, simplemente es no estar de acuerdo o no compartir las maneras de funcionar, sobre todo porque cada vez se ha hecho más explícito la coordinación que tiene con la oposición, los movimientos sindicales, particularmente cuando nacen orgánicamente desde el PIT-CNT. Esto está bien, está mal, es para otra discusión, pero es así, y creo que discutirlo ya no tiene mucho sentido. En ese sentido, me parece casi hasta hipócrita a veces algunos de los reclamos que se hacen respecto a si el presidente dijo, no dijo, si desprestigia, no desprestigia, hay que escuchar las cosas que se dicen del gobierno, ¿no? Y las palabras que se usan del para referirse al gobierno, a los funcionarios del gobierno, los adjetivos que se usan. Pero y estamos después, hablando del presidente de la República, Santiago. Pero estamos está bien. hablando del presidente de la República. Sí. Y desprestigia cuando dice ¿Por qué? trancan al país y ponen palos en la rueda. no, eso ¿Trancan lo al dije país? yo. No, él lo dijo. Trancan No. al país y ponen palos en la Pero rueda. ¿no te lo parece dijo que en su parar el discurso. puerto, que es la salida de económica más grande del país, 72 horas Vos en un acabás momento... de Perdón, pero acabás ¿no de les decir parece en tu Pero- intervención anterior que el país siguió funcionando. Hoy que es lunes, pero 72 horas, ¿sabes? Perdón, voy a decir una cosa además bien importante, porque el movimiento sindical tiene una particularidad que es defender sus intereses sectoriales si son amigos. ¿Ustedes vieron, o algunos si lo vio, frenó a conversar con la fila eterna de camioneros que son laburantes, que estuvo 72 horas viviendo arriba del camión porque al puerto se le cantó parar? Que también son laburantes. Son trabajadores y tienen... Exacto. Sí, no, Entonces... por eso es a lo que me refiero, que unos son los laburantes y otros son No, los no laburantes. otros no, o los no son nexos, todos, o los son que todos no laburantes, tienen- son todos Ah, laburantes. bueno, El problema es que importan unos y los otros no. ¿Es así? No, para nada. Entonces- Eso es lo que dice el presidente. Los contrapone, No, los señor. opone. A ver,
No, Estamos señor, es lo que se genera naturalmente cuando hay una cadena integrada. Estas situaciones de 72 horas de paro generan millonarias pérdidas de dólares que son puestos de trabajo. Atrás de eso hay camioneros, las luchas hay sindicales y los balanceros, paros se hay hacen alambradores, para impactar. hay de todo. Hay pero mucha ¿qué gente nos atrás está de llamando esto. perdón, pero qué nos está llamando la atención? ¿Que hay conflicto de interés? Hay claramente conflictos de interés. Los trabajadores tienen determinada forma de hacer ciertas cosas, los partidos políticos tienen otra forma de hacer, y constantemente la derecha, el Partido Nacional, el Partido Colorado, le pega a los trabajadores. Yo no estoy totalmente de acuerdo con todas las cosas que hace el PIT-CNT, pero yo recuerdo cuando el doctor Julio María Sanguinetti dijo que no iba a perder que no había perdido ninguna huelga, porque la huelga y cada vez que hay un conflicto es algo gravísimo. Yo entiendo que el conflicto del puerto es muy fuerte, pero hay muchas cosas muy fuertes. Es parte de la situación en que estamos llegados, que creo que es otro de los temas que vamos a analizar. ¿Por qué llegamos a este punto de tensión a tan poco tiempo de haber arrancado un nuevo gobierno? Discutámoslo, pero lo que no nos puede llamar la atención es decir buenos porque no paran y malos porque paran. No, para nada. O sea, va a pasar con el próximo gobierno y con el próximo, y más cuando el movimiento sindical lleva al mango a veces la discusión para sacar beneficios. Totalmente, pero si el movimiento sindical tiene la importancia que yo creo que tiene en este país, y esa importancia viene con responsabilidades, también tiene que tomar decisiones respecto a la gravedad de la situación, el momento, los tiempos. Me parece, porque no le podemos solo pedir importancia y cero responsabilidad al movimiento sindical. Santiago, que un contenedor valga $10.000 no es culpa del PIT-CNT, y que los barcos hoy están por complicaciones no es culpa del PIT-CNT, y que pero es el contexto que hay, tiene para que todos. ver con otras cosas. No le echemos cuando aparece el primer paro, no echemos la culpa de que el problema de los contenedores es por este paro. Pero es el contexto que hay, Miguel, no podemos hacer de cuenta que no existe el contexto. No, pero la pandemia no es culpa de nadie, y bueno. Los barcos no van a dejar de venir por estos 3 días de paro. Será otro problema más, igual que es otro problema el costo del puerto, igual que es otro problema. Yo no sé si no dejan de venir. Discutamos en general, pero no le echemos todas las culpas y del IVA y el COFIS al conflicto. El conflicto que hay hoy para exportar e importar es muy grave y tiene que ver con otras cosas. Y si le sumamos conflictos laborales, ni te cuento, por eso digo, es el contexto. Martín. ¿Y cuándo pueden defender sus derechos los Siempre, en este país, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero se los está cuestionando por hacerlo en este momento. Pero no le puedo pedir responsabilidades a la fuerza sindical, no entiendo. Le debemos responsabilidad. ¿No tienen derecho a saber los que son Pero los derechos vienen con responsabilidades, Valentina. ¿Pasar por su trabajo? Sí, por supuesto, pero vienen con responsabilidades también. Integramos todos este país. El conflicto de UPM y a ver qué consiguieron los trabajadores en una ronda cortita. Vemos si les valió la pena o no en UPM hacer el conflicto y qué obtuvieron. Pero es solo del lado de lo que obtienen. Perdón, Martín. No, nada. Me parece también importante decir que hay los dos conflictos grandes que tenemos que afectan realmente al Uruguay y a inversiones gigantes que hay. Son de sindicatos muy organizados, muy grandes, que no sé si seguramente ya están, todos ellos viven en una situación muy buena en el Uruguay, gracias a los sectores que trabajan y su organización. Y yo creo, y esto es por lo que decía Valentina, cuando el presidente dice que no escucha a los que gritan, sino a los que tienen razón, yo creo que lo que quiere decir es que hay algunos que siempre, por su posición, consiguen beneficios y beneficios y beneficios y beneficios, y el laburante común está tirado. El laburante común la está pasando mal. Y a mí lo que me parece es que a veces seguir dando beneficios y seguir alterando condiciones para darle más a los que ya tienen, aunque convengamos que los trabajadores del puerto no están precarizados, no cobran mal. No, y hay que ver la plataforma de UPM, de los reclamos. No, la plataforma de UPM es... hay que verlo, es una plataforma de un sindicato de un país de primer mundo, es poco. Pero UPM es de primer mundo. Lo cual está bien, Miguel, yo no digo que esté mal, pero las medidas que se toman... Claro, pero vos tenés, y acá voy a poner, vos tenés una plataforma de país de primer mundo con una forma de batalla sindical, ¿tá?, absolutamente basada en la lucha de clases. ¿Bien? Porque ese es tu enojo, Martín. Absolutamente que es mi enojo, porque pero eso... Los piquetes en Inglaterra eran también, y no eran tan marxistas-leninistas, y había unos piquetes que no podías pasar. Y bueno, está bien, pero es Inglaterra. Estamos horrorizados por 3 días, y no estamos horrorizados por los 60 años de concesión. No, yo no estoy horrorizado.
Entonces eso es lo que pasa. Nos horrorizamos por 3 días de paro y no porque le entregamos a Catón Nati la llave. No creo que se le haya Yo entregado. a ver, pero no discutamos eso, porque a mí me bueno, meten pero los lo- 3 días. pero lo me pusiste meten vos, los 3 Miguel. días de garrón, yo te meto los 50 años. Está bien. No, está bien. Yo lo último que Son digo... un poco más que los 3 días. Está bien, que está te bien, garantizo, está al bien. final de cuentas van a perjudicar mucho más a los trabajadores. Yo lo Hay que último ver, hay que ver. lo Sí, último, vamos cerrando, a ver qué dale. decías, Martín. Lo último que digo, que a mí lo que me preocupa más allá de los 3 días, los 6 días, es que acá hay como una simbiosis entre el frente y parte del movimiento sindical, ¿tá? Que no encuentran por dónde hacerle oposición al gobierno y van derecho. Yo creo que si no, o sea, si el frente no encuentra cómo hacer una oposición, ¿tá? Van derecho a hacer esa simbiosis y a oponerse a todo y ir directamente al discurso de vamos a hacer daño. Valentina. No coincido en absoluto, digamos, el tema que acaba de plantear Miguel y de la concesión del puerto a 60 años me parece un tema estratégico clave de este país, de un recurso de los más importantes de este país, y no me parece un tema menor, no me parece que se haya hecho una denuncia penal sustentada en inventos o en cuestiones que son nimiedades. Eso Me nadie lo parece dijo. sumamente grave Eso nadie lo lo dijo. que Bueno. sucedió con la venta del puerto o la concesión al puerto. Pero- Entonces, pero cuando el Amplio Frente tiene se le todo dio el 50 derecho años a UPM, a una interpelar, terminal no te molestó tanto. tiene todo el derecho a interpelar, tiene todo el derecho a denunciar penalmente, como también hubo denuncias penales en el periodo anterior, Sí. y eso no me parece que sea oponerse a todo. Se opone a esta concesión y se opone al proceso como se dio esta concesión. Valentina, los Eso no 15 es días que oponerse a empezó la todo. pandemia organizaron un Pero caceroleo, estábamos por hablando- favor. estábamos Pero hablando- metimos otro tema que Sí, digo, está, pero- no tiene nada que ver. Yo no opiné Bueno, sobre pero ese lo tema. metiste tú. ¿El Frente Amplio se opone a todo? No. No, el no, Frente pero Amplio se no. opone a la concesión No, y se opone no. al proceso. Yo no dije cómo el se dio Frente la Amplio se concesión. opone a todo. Yo dije, Ay, Dios mío, no se escucha lo que dice. Dijiste A el ver, Frente Amplio no bueno. encuentra cómo hacer oposición y se opone a todo junto al PIT-CNT. te lo voy a explicitar entonces si no fui claro. Yo lo que dije es que yo temo que como el Frente Amplio no encuentra cómo hacer la oposición al gobierno, y el gobierno viene muy bien en popularidad, esto lo agrego ahora, no lo dije antes para ser bien claro, ¿tá? Temo que como viene en ese proceso de no encontrar su lugar en la oposición, va en una simbiosis con el movimiento sindical directamente a canalizar por el movimiento sindical la oposición, ¿tá? Y no por la política y por el Parlamento. ¿tá? No estoy Es de eso, acuerdo. es eso. Y eso lleva, y como el movimiento sindical, y en base los sindicatos más importantes son netamente comunistas, ¿tá? Y tienen una ideología, ¿tá? De lucha de clases y de hacer daño, y no de coordinar, y no de buscar cosas, sino que es, en el fondo siempre lo que hay es otra cosa, obviamente solapado en búsqueda de mejores condiciones de trabajo, pero nosotros tenemos bien claro cómo funciona y cómo opera el Partido Comunista con los sindicatos, y lo que dije es que temo que eso se profundice. Ahora entonces, Valentina, sí, lo tuyo y cerramos. No estoy de acuerdo en absoluto porque justamente lo que vamos a hablar en el siguiente bloque son las interpelaciones, que es el mecanismo que tiene la oposición de controlar al gobierno y no es haciendo paro junto al PIT-CNT. Y por otra parte, si el PIT-CNT o el comunismo o el Frente Amplio Comunista quiere hacer daño, me parece que en 15 años ha demostrado que daño no hizo. Tiene los mejores indicadores en muchísimas áreas, si fuimos ejemplo en muchísimas áreas para toda la región, así que el daño, no sé dónde está. Es cuando salen del poder el tema. Y la discusión continúa enseguida.